Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Una vez más comunicándonos para hablar sobre hidrocarburos. En esta oportunidad vamos a hacer una charla inductiva para ver qué es lo que ha pasado con la evolución petrolera en nuestro país el año que ha pasado. Unos breves tópicos sobre la gestión de upstream, el midstream y downstream, para poder entender un poco cuál es la situación actual de nuestro país en política petrolera, cómo va la famosa o mencionada reactivación petrolera, que está estancada hace muchos años, y poder conocer un poco más de cerca y crear una corriente de opinión y sacar nuestras propias conclusiones. Dicho esto, la cadena de valor petrolera como seguridad energética refiere a la integración vertical petrolera que enlaza la armonía de la gestión del upstream, midstream y downstream. Ahora, esta armonía puede desarrollarse con una visión holística, país, o como una visión empresarial en una misma empresa. Pero de una manera u otra, esta armonía sirve para optimizar costos y garantizar el suministro de combustibles en oportunidad, calidad, cantidad al mercado nacional. Esto nos lleva a dar una mirada a lo que comúnmente se denomina cadena de valor petrolera, que contempla la demanda nacional, ¿no? O sea, ¿cuál es la demanda nacional de petróleo en nuestro país? ¿Cuál es la producción nacional? ¿Cuál es la gestión de transporte del petróleo? Y finalmente, ¿cuál es la gestión de importación de petróleo? La demanda nacional referida a lo que es la refinación, básicamente, como parte del downstream. La producción nacional referida a las operaciones de exploración y explotación, vale decir el upstream. Las operaciones de transporte, en este caso y en nuestro país, por el único oleoducto que tenemos, que es el oleoducto norperuano, y la importación es la complementación que se tiene en las necesidades de petróleo para satisfacer la demanda de las refinerías que hay en nuestro país. Bajo ese punto de vista, la demanda nacional de las refinerías refiere pues o está relacionada a la capacidad de procesamiento de petróleo que tienen cada una de las refinerías, que tiene que estar de acuerdo también con la demanda de mercado de combustibles y las características de calidad del petróleo que exigen los modelos refineros de cada una de las empresas productoras. Es decir, la calidad en cuanto a la acidez del petróleo, si es un petróleo dulce o no, el contenido de hidrocarburos ligeros, básicamente. Esto nos conlleva a repasar un poco el concepto de seguridad energética, ¿no? Es un concepto muy discutido, olvidado por muchos, no tomados en cuenta en las gestiones de planeamiento estratégico energético. Inicia el uso a mitad del siglo XX, la seguridad energética, pero asociado a problemas de defensa militar, soberanía y geopolítica. A mediados del siglo XX había una dinámica en ese sentido de confrontaciones bélicas y supremacías geopolíticas que hacían ver la seguridad energética desde ese punto de vista. Pero ya en la segunda mitad del siglo y en lo que va en este siglo, se traslada hacia lo civil por un suministro de petróleo, pero orientado a la movilidad, al transporte.
y aparece un nuevo enfoque geopolítico de control, geografía y rutas de acceso que cada país desarrolla de acuerdo a sus potenciales. Entonces, en las últimas décadas el concepto geopolítico es insuficiente para afrontar amenazas, apareciendo análisis de ciencias naturales, ingeniería, economía para evaluar fallas de los sistemas técnicos, límites globales y papel del mercado e inversionistas. Aparece pues una nueva línea de pensamiento. No buscar quién controla los sistemas, sino saber qué tan vulnerables son teóricamente en cuanto a existencia de límites globales y vulnerabilidad de los sistemas técnicos operacionales. Esto deja una línea de reflexión ya que se arrastra del siglo pasado. Liberación de comercio y la inversión en la mitad del siglo XX. Ambiente de mercado. La seguridad energética entra en conflicto con metas de rentabilidad del capital privado. O sea, no solamente se busca la producción, sino la rentabilidad. Y hoy en día asociado, digamos, a la responsabilidad social y cuestiones ambientales. Pero tener seguridad energética cuesta, tiene un costo. Y pocas veces se prefiere el riesgo. A veces nos quedamos en la zona de confort y seguimos como está sucediendo el país en nuestro país en los últimos años. La demanda nacional de petróleo. Aquí vemos el mapa de nuestro país con la distribución de plantas de abastecimientos a lo largo y ancho del país. Y ubiquemos en este mapa cuál es la posición de las refinerías. En el norte del país, en Talara, está la refinería Talara, con una capacidad, la nueva refinería, con una capacidad de procesamiento de 96.000 barriles por día, casi 100.000. En la parte céntrica del país está la refinería La Pampilla, ¿no?, con 100.000 barriles diarios de capacidad de procesamiento. También está la refinería Conchán, que es una refinería más pequeña con 12.000 barriles por día calendario de procesamiento. Y en la Amazonía peruana, la refinería Iquitos con 10.500 barriles por día calendario. Estas refinerías están en el sector privado y estatal. En el sector privado, Repsol o Relapasa tiene la refinería La Pampilla, ¿no?, que está situada en Lima Callao, nuestro país. Y esta demanda de las principales refinerías de nuestro país, que podríamos considerar que son 4, son del orden pues de 218.000 barriles por día calendario de petróleo crudo que necesitan las refinerías en nuestro país para poder procesar y abastecer el mercado. Pero ¿cómo va la producción petrolera nacional? La evolución de la producción petrolera nacional ha sido pues en decremento desde el quinquenio 1980-1985 hasta la fecha, ¿no?, debido a la falta de una política petrolera competente, muy politizada, y una falta de visión energética nacional, sumado a los avatares políticos de los gobiernos de turno, cuyo común denominador fue eso, manejar la economía petrolera como un matiz político y no técnicamente. Y aquí en este diagrama habla por sí solo, ¿no? He tomado como punto de referencia el año 1984, cuando Petroperú era una empresa monopólica, estatal, y se llegó a niveles de 180.000 barriles por día calendario de producción petrolera, que fue bajando en los años subsiguientes hasta el año 1993, que en ese año, por una política de privatización,
se creó Perú Petro como una empresa orientada a manejar los contratos petroleros y dejando a Petroperú solamente la gestión del transporte y el downstream. Vale decir 123.000, 124.000 barriles por día ya por el año 1993. Y el diagrama de barra de color azul nos muestra pues que desde esa época hasta la actualidad ha ido cayendo la producción petrolera. No ha habido una reactivación petrolera. Ahora vamos a ver por qué. Pero sin embargo el año 2013, 2014, el Ministerio de Energía trata de reactivar esta producción petrolera y saca pues un plan bastante ambicioso para potenciar y reactivar la producción, que se ve con la línea verde, tratando de llegar a niveles de 160.000 barriles por día calendario en esta fecha. Donde lamentablemente la producción actual podría considerarse pues dentro de los niveles de 40.000 barriles por calendario, ¿no? O sea, hubo un fracaso en cuanto al objetivo trazado de incrementar la producción por esta época. Esto ya nos va dejando un mensaje de por qué sucede esto, o por qué sucedió, y por qué estamos así, y qué se necesita para salir de este círculo vicioso con capacidades cada vez menores de producción petrolera, llegándose a la conclusión de que la reactivación petrolera en nuestro país es imposible, no es viable, lo cual es un mito y vamos a ver por qué. El transporte petrolero nacional. Ahora, con el fin de resolver la dificultad de transporte desde los campos petroleros de producción, sobre todo en la Amazonía peruana, hacia las refinerías, se construyó pues en el norte del país el oleoducto norperuano, ¿no? Este oleoducto norperuano que culmina en el terminal de Bayóvar, que es un terminal marítimo situado en la región Piura, ¿no? Cuya capacidad histórica de transporte de este oleoducto es del orden de los 180.000 barriles por día calendario de producción. Entonces ahí podemos ver en el mapa, con la línea roja, ¿no?, cómo es los ramales norte, por los tramos 1, 2, etcétera, hasta llegar a Bayóvar, en el terminal de Bayóvar. Y actualmente pues hay una producción, ya dijimos, del orden de 40.000 barriles por día calendario, asociada a un tema que es un problema de fondo para lograr la reactivación petrolera, que es la operatividad segura del oleoducto. El oleoducto norperuano en los últimos años, casi de 2014, 2015, ha venido sufriendo pues atentados por terceros, ¿no?, de tal forma de que han originado fugas, derrames de hidrocarburos, llegándose casi a la conclusión de que un 75-80% son causadas por factores externos, de atentados contra el activo. Entonces esto se ha vuelto un dolor de cabeza asociado, digamos, a los movimientos sociales también que reclaman lo suyo, y no ha habido una capacidad del Estado como para solucionar ambos problemas. El problema de los atentados, que ya debería tener una supervisión de acuerdo a la tecnología que hay hoy en día, ya sea por satélite, o por drones, o por lo que fuere, y ya no seguir viéndolo desde un punto de vista clásico. Y también la responsabilidad social puede ayudar en cuanto a un acuerdo que podría haber con los indígenas de la zona
para que puedan hacer trabajos de mantenimiento, etcétera, y de esa manera ellos también cuidar el activo porque serían parte de su sustento. En fin, hay muchas ideas, pero esto va a ser un verdadero escollo si se quiere lograr la reactivación petrolera, porque no solamente es invertir en exploración y explotación, sino cómo lo vas a transportar. Ese es un punto que muy poco lo tocan y ahora lo estamos revisando. Entonces la refinería Talara está más al norte que Bayóvar, acá pueden ver ustedes, ¿no? Y la distancia que hay entre Bayóvar y la refinería Talara es del orden de 230 kilómetros, que ya nos exige la construcción de un oleoducto en el futuro, como hacen los otros países vecinos del Perú, llámese Colombia, Petroecuador, que tienen muchos oleoductos y todos terminan en las refinerías para garantizar la seguridad energética del abastecimiento y minimizar las variables por grado de libertad de riesgo que podrían haber, ¿no? Esto nos conlleva ya a dar una mirada a las importaciones de petróleo. Las importaciones de petróleo, bueno, ya habíamos visto de que la demanda de petróleo crudo de las refinerías son del orden de 220.000 barriles por día calendario y la producción de 40. Quiere decir que hay un déficit que necesariamente se tiene que cubrir con importación de petróleo, venga donde venga, por costo de oportunidad. Entonces, con la finalidad de abastecer esta demanda en las principales refinerías del país, se tiene que importar volúmenes, ¿no?, de oportunidad. Entonces, aquí en el gráfico podemos rápidamente darnos una idea, ¿no? Todos los abastecimientos son por buques de importación, buques internacionales, que tienen un arribo o descarga de petróleo en Talara, en La Pampilla o en Conchán. O también pueden abastecer la descarga en el terminal de Bayóvar, ya con buques Aframax de mayor capacidad. Mientras que en La Pampilla y Talara también. Pero sin embargo, cuando se hace el abastecimiento y descargas de petróleo crudo en Bayóvar, que tienen una gran capacidad de almacenamiento de petróleo, también se pueden hacer por cabotajes marítimos la entrega de petróleo de Bayóvar a Talara, o de Bayóvar a La Pampilla, o de Bayóvar a Conchán, ¿no? Esa es la logística del suministro de petróleo crudo netamente por vía marítima. No hay oleoductos, no hay poliductos, es solamente vía marítima. Y esto ya acarrea también un problema o un riesgo de seguridad energética, porque estaría supeditado a los vaivenes climáticos que puedan originar, como ha sucedido en los últimos tiempos, los cierres de puertos, lo cual se convierte ya en un cuello de botella, porque los buques el año 2022 la importación de petróleo llegaron al orden de 66.000 barriles por día calendario, ¿no? Subrayando de que la refinería Talara estuvo el proyecto terminándose en la construcción y la mayor parte de la demanda fue para la refinería La Pampilla, ¿no? Estas importaciones de petróleo, con la finalidad de abastecer la demanda en las principales refinerías, ya dijimos que eran el orden de 66.000 barriles por día calendario.
Estas importaciones de petróleo en el año 2022 han sido del orden de, ya dijimos, de 66.000 barriles por día calendario. Sobre la pasa mensualmente. En el caso de Petroperú, con volúmenes muy moderados, porque la refinería de Talara estuvo en mantenimiento, y solamente importaba petróleo para sus refinerías pequeñas como Conchán. Pero en el caso de Relapasa no, los volúmenes han sido mucho más amplios, mucho mayores, importándose por el costo de oportunidad de la mejor manera posible en el momento. Pero también hay que tener en cuenta las líneas azul que vendrían a ser los dólares CIF por barril del costo de esas importaciones, que han tenido un promedio de los 100 dólares, como ustedes pueden ver, a lo largo de todo el año, lo cual ha golpeado mucho el margen refinero y la rentabilidad, digamos, de las refinerías. Se importó un total de 2.447 miles de millones de dólares, sí, una cantidad bastante alta que este año, o cuando ya la refinería Talara comience a procesar sus 96.000 barriles por día, esto se va a incrementar, ¿no? Mientras no se tenga más producción nacional. Entonces ahí vemos de que las importaciones que ha hecho Relapasa y Petroperú en los diferentes terminales marítimos, como el caso de Relapasa, que ha importado hasta 6, 7 productos, tipos de petróleo crudo en el Callao, y Petroperú, que ha importado básicamente de Ecuador, ¿no? El famoso crudo oriente. Entonces, esto, como vuelvo a repetir, está en función de las condiciones de los procesos refineros o el esquema refinero de cada refinería para ver qué tipo de petróleo en cuanto a calidad se va a procesar para lograr en el menor costo la mejor margen refinero. Entonces esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Realmente existe voluntad política para una verdadera reactivación petrolera en el Perú? Pues la respuesta es no. Ya estamos viendo el gran desfase que se viene arrastrando del año 93 hasta la fecha, cada vez con una caída más pronunciada en producción. O sea, no hay reactivación petrolera. Pero esta falta de voluntad política está centrada pues en paradigmas, vallas y mitos, ¿no? Que demanda una capacidad más técnica que política también para poder superarlas, ¿no? En cuanto a lo que son las regalías petroleras, que han levantado muchos mitos, muchos sustos, la duración de los contratos petroleros, sus ampliaciones, relacionado también a los compromisos de inversión que tienen que tener, la operatividad del oleoducto norperuano, por lo que hemos visto, no brinda, digamos, una operación segura. La integración vertical de Petroperú, muy cuestionada últimamente por el perfil financiero que tiene la empresa y por los altos niveles, digamos, de inversión que demanda. Pero también eso se tiene que definir como una voluntad política, ¿no? Para poder establecer un marco de competencia entre el sector privado y el sector estatal sin llegar a subsidios de por medio, sino competitivo en costos y disponibilidades. En este caso de los combustibles que van a producir las refinerías. Y la actualización urgente de la ley de hidrocarburos, la ley orgánica de hidrocarburos, que está entrampada en el Congreso ya desde el año 2017. Este proyecto tiene dos dictámenes. El dictamen en minoría,
con más de 20 observaciones y posteriormente con un dictamen en mayoría. Pero lamentablemente se quedó congelado en el tiempo y la voluntad política ha sido casi nula para poder retomarla, abrir un foro de discusión y, bueno, hacer lo mejor que se pueda para poder tener una verdadera reactivación política petrolera. Dentro de las conclusiones podríamos decir que es un fracaso la gestión de reactivación petrolera nacional, básicamente por la falta de voluntad política, ¿no? Dictar las reglas de juego, competencias de acuerdo al mercado internacional, la variable del mercado internacional que se tiene en cuanto a regalías, duración de contratos, etc. Dos, los requerimientos de petróleo por las refinerías principales son superiores a los volúmenes de producción nacional, ¿no? Ya lo hemos visto. La demanda de procesamiento de petróleo hoy en día, a partir de este año, por las refinerías principales, se dan del orden de aproximadamente 250.000 barriles por día, teniendo en cuenta la capacidad de procesamiento diario y el inventario que tienen que tener. Es decir, 6 veces mayor a la producción nacional actual de petróleo. Existe un riesgo energético latente que puede ser ocasionado por mal clima y cierres de puertos u otros, porque el suministro internacional de petróleo es por vía marítima. Existe un riesgo energético de suministro de la producción nacional de petróleo por la inoperatividad del oleoducto norperuano, por los atentados de terceros y falta de recursos financieros para su mantenimiento y lograr una producción segura. Ahora, dentro de las recomendaciones podríamos decir que de una vez por todas ya se debata y se aprueba la Ley Orgánica de Hidrocarburos en el Congreso Nacional para definir los temas de regalías, duración de contratos, repotenciamiento de Perú Petro, ¿no? Para que sea más competitivo a la par de otras entidades, digamos, similares, petroleras en el mundo o en Sudamérica. Ver la gestión ambiental, los límites, los actores, la fiscalización, cómo hace la fiscalización, el canon petrolero, etcétera, ¿no? Todas las variables que encierra, digamos, esta ley orgánica de hidrocarburos. Segundo, que se potencie la integración vertical de Petroperú en forma similar a países vecinos, llámese Petroecuador o Ecopetrol, Petrobras, etcétera, para tener una mayor competencia y seguridad energética nacional, ¿no? O sea, el país en épocas críticas tiene que responder ante la seguridad nacional y a la pobreza energética, donde por A o B motivos no llega la energía de combustibles y se origina un problema, ¿no? Y esta pobreza energética está relacionada a los sitios más alejados del país, donde, bueno, la misión del Estado a través de su empresa productora es no dejar desabastecido pues ningún sitio recóndito del país, cueste lo que cueste, como estamos viendo con el caso del GLP o algunas gasolinas que están subsidiadas para poder lograr, digamos, costos menores y no golpee los intereses económicos de la sociedad. Y tercero, ya con una visión a futura, que se construya un oleoducto que vaya de Bayóvar a Refinería Talara. Son casi 100.000 barriles diarios que tienen que llevar a Refinería Talara, y si se logra la reactivación con la operatividad del oleoducto norperuano, entonces por un sistema de bombeo se abastecería a la Refinería Talara y con mayor seguridad que por vía marítima, por lo que hemos estado conversando anteriormente. Esto es lo que podríamos nosotros ver por ahora, ¿no? Una sala inductiva relacionada a lo que hoy tanto se habla de reactivación petrolera, subrayando, digamos, las vallas, subrayando los mitos que hay que superar
y tratando de que la voluntad política pues coadyuve a esto, pensando en bien nacional y no de posibles intereses personales o terceros o grupales que podrían haber. Eso es todo, amigo. Gracias por su atención y gracias a Adriano también, y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.